Bienvenidas y bienvenidos. Esto es una charla que nos ofrece el Instituto Humanista y que se titula El sexo como un camino a la conciencia. Y además es la presentación de la formación en sexualidad consciente que tendrá lugar a partir de octubre de este año hasta julio del año próximo y que va a reunir a varios profesionales bastante conocidos que han profundizado mucho en su viaje personal al autoconocimiento a través de la sexualidad. Y tenemos a dos de ellos con nosotros, que son Mireia Darder y Lluís Fuster, para esta charla. Estaremos charlando durante una hora aproximadamente, incluidas preguntas que queráis hacer, intervenciones, comentarios. Bueno, Mireia, Lluís, bienvenidos. Gracias por la Gracias. invitación. Bueno, simplemente para quien no os conozca, imagino que todo el mundo os conoce, porque sois dos profesionales con mucha experiencia y muy conocidos. Ambos sois psicólogos, doctora en psicología en el caso de Mireia, psicólogo en el caso de Lluís, psicólogo y psicoterapeuta también Mireia. Ambos os habéis formado también en cosas como terapia Gestalt y vamos, tenéis un currículum impresionante. Mireia es además escritora de varios libros como Nacidas para el placer o La sociedad del abuso. Y Lluís Fuster, además de economista, si no recuerdo mal, eres economista, además tiene la particularidad de que viene del mundo del arte, del mundo del teatro, y concretamente había sido director en la Fura dels Baus. Así que, bueno, tenéis un bagaje muy amplio. También Lluís es profesor del programa SAT de Claudio Naranjo. Los dos habéis sido discípulos, entre otros, de Claudio Naranjo. Y tenéis una mirada, un trabajo psicoterapéutico, pues, digamos, muy fenomenológico, muy experiencial. Así que desde ahí y desde también los procesos y las formaciones en las que participáis como formadores sobre sexualidad y sobre cuerpo y sobre varias cosas más, pues también queríamos tener esta charla con vosotros desde ahí, desde vuestra experiencia, desde vuestro saber hacer. De modo que, bueno, primero de todo os pregunto, ¿cómo estáis? Mireia, ¿cómo estás? Bien, a mí siempre me impresionan las charlas, ¿ya? Y además estoy un poco cansada, o sea que así vengo en este momento. Bueno, pues nada, bienvenida con cansancio incluido. Sí. Lluís, ¿cómo andas? Bien. Con ganas de hincarle el diente y también teniendo la sensación de que hablar de sexualidad y conciencia es tipo material para un doctorado de 6 años. Y tenemos que decir algo interesante que no haya salido en un periódico, que no se haya leído o que no sea obvio. Es un reto. Desde luego que sí. Y además solo tenemos una hora, o sea que tenemos que condensar. He olvidado decir algo importante. Lluís además hace un proceso que se llama AMAR, que es un proceso en profundidad sobre conciencia, autoconocimiento, amor en todos sus ámbitos, en todas sus dimensiones, incluida la sexualidad. Mireia también dirige un programa de sexualidad para mujeres y además te has especializado en trauma y en otras tantas cosas. Hablaremos de ello también. Y quizás quería simplemente, decir unas palabras de apertura sobre esta formación, digamos, para terminar de presentar la formación e ir ya directos al grano, pero que tienen también que ver con el planteamiento de esta charla, de esta conversación. Quería decir que la formación está planteada de esta manera experiencial, quería decir que es un proceso, sobre todo eso, la idea de proceso, que creo que vosotros compartís también, y que es una formación donde el terapeuta encontrará una profundización en su trabajo personal. No es una formación para tratar casos clínicos de sexualidad, ahí hay muchas ya que están enfocadas a eso, pero sí una formación que va a ampliar la base experiencial, cognoscitiva, a través de los abordajes de los diferentes profesores, de la riqueza existencial que aportan. Las personas que la realicen van a ver ampliada toda esa base y sobre todo esa base experiencial propia, de viaje propio. Y el que no sea terapeuta también puede hacerla, también puede participar, pues es ante todo ese proceso o viaje en el que lo más importante es el autoconocimiento. En fin, un trabajo que va a ser serio, que va a ser potente y profundo,
y que va a necesitar implicación y compromiso. No es para turistas espirituales o de otro tipo. Y entonces, y ahí va la primera pregunta, la base de esta formación es la relación entre sexualidad y autoconocimiento, o sexualidad y desarrollo de la conciencia. Un poco partiendo de la base de que quien no conoce su sexualidad, no se conoce a sí mismo. Es un ámbito demasiado profundo, implica demasiadas cosas, como para poder, digamos, soslayarlo. ¿Sería así, Mireia? ¿Quien no conoce su sexualidad no se conoce a sí mismo? Claro, para mí sería quien no conoce su sexualidad está amputando una parte de ella misma o de él mismo, ¿sí? Porque la sexualidad forma parte de nosotros, igual que forma parte de nosotros también el cuerpo, porque para mí sexualidad y cuerpo van íntimamente ligados, ¿no? Y nuestra cultura, como cultura así patriarcal, de alguna manera nos escinde del cuerpo. No estamos conectados con las sensaciones corporales, ¿no? Tenemos cuerpos muy estresados, tenemos cuerpos rígidos. Nuestra mente está por encima de todo y está desconectada de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, para mí, poner conciencia en el cuerpo es poner conciencia también en nuestra sexualidad, ¿no? Y para ello, para mí lo más básico es tener un cuerpo distendido. Si no tenemos cuerpos distendidos, no nos vamos a enterar de nada, de lo que viene de lo instintivo, y la sexualidad para mí es una cosa instintiva. No nos vamos a enterar de nada de las sensaciones corporales y por tanto de lo que necesitamos. No tendremos ninguna capacidad ni de autorregularnos, ¿ya? Ni de poder estar de forma vital, ¿sí? Sino que lo haremos todo desde la cabeza, desde los deberías, desde cómo tenemos que ser, y no nos dejaremos también ni a la intuición ni a lo que nos sale, ¿no? Por tanto, no sé, la sexualidad para mí es algo que es como vida en realidad. El cuerpo es nuestra parte natural y la sexualidad también. Y como cultura estamos muy desconectados de lo natural. Más bien intentamos controlarlo que vivirlo y que experienciarlo, ¿no? ¿Ya? Pues así es. Bueno. Mireia, te quería preguntar por Nacidas para el placer. Nacidas para el placer es un libro que causó, pues, ¿cómo decirlo? Un pequeño escándalo o un pequeño shock, porque te atrevías a decir algo muy provocador. Yo creo que tiene mucha lógica, ¿no? Pero tú lo expresabas de una manera muy sencilla. Los hombres deberían ocuparse más de los sentimientos y las mujeres deberían ocuparse más del placer. No sé si lo decías así exactamente, pero algo bueno, diferente. No, pero yo decía, todo el mundo tiene muy claro que los hombres están más en la sexualidad y que les convendría igual abrir el corazón, ¿no? Y nadie dice que las mujeres igual estamos más en la emoción o en el corazón, igual nos convendría ir un poco hacia la sexualidad, ¿no? Exacto. Esto era lo que yo quería escribir cuando escribí Nacidas para el placer, ¿no? Después el libro cogió carrerilla él solo y empezó a caer información y se hizo grande, 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 grande. Y de algo que yo creía también, que yo estaba como de alguna manera fuera de la cultura patriarcal en el tema sexual, porque tenía una cierta apertura, me fui dando cuenta que la cultura se nos come a todos y a todas y que estamos totalmente inmersos en ella y que lo que creemos que es natural en realidad es una naturalización que hace la cultura de unos esquemas y de una manera y una forma, ¿no? de vivir, ¿no? Pero lo más impactante para mí ahora, también en estos momentos sobre la sexualidad, es que continúa siendo un tabú. Aunque vivimos en una cultura hipersexualizada por un lado, por el otro lado, todavía es un tabú, ¿no? En las redes sociales no se puede mostrar sexo, ¿ya? Y si te atreves a mostrarlo, te cierran la cuenta, ¿ya? Y en mis talleres de sexualidad femenina que doy con mujeres hay mujeres de 25, 20 años, ¿no? Siempre les preguntamos, ¿y en tu casa se habla de sexo? Y la respuesta es no. ¿Ya? O sea, todavía en el seno de la familia, todavía en el mundo social, la sexualidad continúa siendo algo
que no está en la vida cotidiana, ¿no? Eso es súper importante para mí, ¿no? Todavía estamos con una sexualidad después del deber. En la noche, a oscuras, cuando ya estamos cansadas, cansados, lo último que hay es la sexualidad, ¿no? Bueno, para mí este punto es importante. Mira, ya tenemos aquí a Luis. Estupendo. Bueno, estabas con algo muy fundamental. Quiero aprovechar para decir que el día 7 de junio, el miércoles de la semana que viene, presentas en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, en Barcelona, a Steve Taylor, que es autor de un libro que se llama La Caída. Es un libro pues, que ha sido muy importante. Ahora tiene otro nuevo libro, Desconectados. Por cierto, soy su editor, así que esto es una pequeña cuña publicitaria también. Espero que me lo toleréis. Pero bueno, la cosa es que lo presentas junto con Joan Garriga, Sí. y él ha hablado mucho de una cuestión histórica que tiene relación con esto, que es cómo la especie humana, que durante 300.000 años el Homo sapiens moderno estuvo integrado con el ambiente, con la naturaleza, con su propio interior, con su sexualidad sin problemas, pero hace 6.000 años, a través de una especie de caída, de explosión de ego, perdió esta conexión con el medio y consigo mismo, y comenzó quizás también algo que antes era desconocido, como es la represión sexual. Sí, 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 claro que sí. Antes la sexualidad, bueno, formaba parte de la naturaleza y se vivía de forma totalmente integrada, ¿sí? Pero a partir, ¿no?, de que empieza como más la cultura patriarcal, ¿no?, y los hombres, para sobrevivir, como dice Steve Taylor, con un cambio climático, tienen que conquistar a otros pueblos, la fuerza empieza a ser importante, se empieza a controlar la naturaleza, y nuestra naturaleza es nuestro cuerpo, empezamos a controlar nuestros cuerpos, ¿sí? Y cuando se conquistan nuevos pueblos y se acumula, es importante a quién se deja esto que se ha acumulado, por tanto se empieza a controlar la sexualidad de la mujer para poder dejarla a los hijos, ¿ya? Entonces es todo un cambio muy grande, de pasar a estar totalmente en comunión y en unión con lo natural, ¿no? Pasamos al control, ya que la mente sea lo que predomina por encima de todo, ¿no? ¿Sí? Y ahí nos separamos de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad, en realidad, ¿no? Tomando esto que nos acabas de contar, Mireia, vuelvo a Luis, que ya lo tenemos aquí. Venga. Que te has ido a la calle, Luis. Me he ido a la calle Fantástico. para mejorar mi ancho de banda. Fenomenal. Pues Luis, retomando la pregunta inicial, que es quien no conoce su sexualidad no se conoce a sí mismo, yo le añadiría algo más a esa pregunta, según lo que estaba contando Mireia, y es el hecho de que tengamos tantos problemas con la sexualidad indica también un problema de fondo que es más bien espiritual, un problema de haber perdido esa conexión con el medio, con la naturaleza y con nuestra propia naturaleza interior. ¿Es eso lo que nos da tantos problemas? Ahora que lo pienso, vaya dos preguntas. Sí. Bueno, yo, por un lado, la primera pregunta a mí más de que quién se conoce a sí mismo. La sexualidad es una vía de conocimiento para mí, pero también hay otras. A mí lo que me parece más interesante es despertar la tristeza por haber perdido el animal. Es que te duela. El problema es cuando aparecen las personas y ya no les duele haber perdido este aspecto de sí mismos. Como ya no hay ni el anhelo de que eso vuelva a existir, y también muchas veces existió de una manera tan traumática, difícil y dolorosa que no lo quieren recuperar. Entonces, para mí, lo que me parece interesante es recuperar esa capacidad. Y estoy de acuerdo con Mireia, que es como también, no tanto esa sexualidad más mental, esa mente erótica, que para mí es como un puente, sino recuperar el impulso, volver a ese principio más reichiano de que la salud está ligada al orgasmo, a la sensación, a los cuerpos vivos, a los cuerpos que vibran. Y bueno, y a mí me parece que es una recuperación. Mi pregunta también es como hasta qué punto podemos recuperarnos a veces, ¿no? Trabajando con personas, trabajando con trauma, trabajando con eros, porque en el fondo, más que la sexualidad, que al final parece una cosa como que se genitaliza mucho cuando hablas de sexo, yo normalmente intento hablar de eros como reconectarse con el impulso vital
qué hay ahí dentro, ¿no? Y allí dentro hay como bueno, para mí está la vida y cómo no te puede interesar la vida, igual que cómo puedes llamar a la naturaleza medio ambiente. No, tenemos un ministerio del medio ambiente. Eso quiere decir que no nos hemos enterado de nada. O sea, que todo se vuelve en un objeto de satisfacción y la sexualidad pues se reduce a eso, a ven, satisfáceme, ayúdame a descargar, ¿no? Ayúdame a dialogar, a crecer, a comunicarnos, porque es difícil, no, es un área en el que afloran, bueno, 1000 heridas, no es un área fácil. Y ya solo lo que propone Mireia, vamos a relajar el cuerpo, vamos a tener un cuerpo blandito y que se note. Eso ya es un happening para muchísimas personas. Dificilísimo simplemente relajarse y sentir, porque entonces entras en contacto con la herida, entras en contacto con la vulnerabilidad, con la fragilidad, y que son las verdaderas puertas para entrar en la sexualidad y el erotismo, no irse a un sex shop. Entonces, como cambiar objetual alrededor de lo sexual, pues evidentemente es el cambio de paradigma que también tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con dónde colocas lo espiritual. No, para el capitalismo lo espiritual es religioso y ya está. Y no hay nada interesante ahí para el ser humano. Entonces, bueno, para mí evidentemente recuperar una cosa es recuperar otra, va todo, es como el ser ampliado, es desarrollar todo el potencial humano que tenemos. Es como habitar todo tu cuerpo. ¿Por qué no vas a habitar los impulsos sexuales, los impulsos de vida? Es que entonces estamos Te vamos perdiendo otra vez, Luis. ¿Se oye? Justo, ahora sí, justo no. han sido solo las últimas palabras. Vale, bueno. Decía que la recuperación de la espiritualidad está ligada a la recuperación de la animalidad, que está ligada a la recuperación de la sexualidad. Simplemente que me parece que es todo un pack. Has dicho cosas muy importantes que además yo creo que están muy ligadas a la formación que planteamos. Nosotros tuvimos con Giancarlo y Carol, tuvimos un debate muy largo sobre cómo titular a la formación. Finalmente hemos optado por sexualidad consciente porque pensamos que era algo que todo el mundo más o menos iba a entender. Pero luego, cuando haces algo así, le tienes que explicar a tu madre que ve la publicación en Facebook o en Instagram, le tienes que explicar qué es eso que te vas a montar, a esa cosa de sexualidad que te vas a montar. Le tienes que explicar, efectivamente, como dices tú, Luis, que no es un sex shop, que es otra cosa. Y me parece que a pesar de que el placer, lo dionisiaco, va a tener un lugar importante, por supuesto, porque forma parte de ese autoconocimiento también y conocimiento del otro, también está lo apolíneo y también está el trabajo desde, como tú has dicho, el dolor por perder al animal que somos. Y también está el tocar las heridas, la vulnerabilidad, y también está, por tanto, el crear un espacio seguro para poder visitar ese dolor. En todo caso, un tema importante que creo que de alguna manera vais a tocar los dos es el tema del trauma, el trabajo con trauma. Y aquí hablar de trauma y sexualidad, pues es todo un tema que nos llevaría eso, otra tesis doctoral. Pero, Mireia, vuelvo a ti. Ahora, ¿nos podrías decir algo sobre esto, sobre trauma y sexualidad, que es un tema que tú has trabajado mucho? Bueno, claro, cuando uno se ha traumatizado, habitualmente se ha colapsado y por tanto deja de sentir el cuerpo. Con lo cual, quiere decir que el placer es mucho más difícil y acceder a lo instintivo también es mucho más difícil, ¿no? Y por otro lado, si no accedemos a los dolores, ¿no? Como decía Luis, ¿no? Tampoco podremos llegar a tener un placer totalmente en todo el cuerpo y totalmente expandido, ¿no? Para mí la sexualidad va asociada al juego, a la alegría, a reírse, ¿ya? Y eso es lo opuesto de cuando estás en el dolor,
¿sí? Y a mí, lo que decía Luis, a mí me venía a añadir una cosa que tiene que ver también con lo que me has preguntado, que es, llevamos muchas generaciones de mujeres y de hombres que las mujeres todavía más, que han reprimido su sexualidad. Con lo cual, cuando un comportamiento lo tienen 4 generaciones seguidas, o un no comportamiento no está accesible para cuando nace una persona, ¿no? O sea que no solo tenemos que trabajar nuestros traumas, sino que traemos traumas también de generaciones anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, eso lo hace mucho más difícil de realmente abrirlo y explorar, ¿no? Por otro lado, las creencias van por encima de la biología también. Esto es algo que descubrió el Bruce Lipton, ¿no? Y tenemos muchas creencias de muchas generaciones que nos limitan la sexualidad. Y por tanto, si no cambiamos creencias, va a ser muy difícil que nos podamos conectar realmente con nuestro instinto, con nuestra sexualidad, ¿no? También. Bueno, no sé si me he ido, pero eso es lo que quería decir. No, por supuesto. Así es. Luis, tú también vas a trabajar el tema del trauma. De hecho, lo trabajas también en AMAR, si no me equivoco. No sé si desde el mismo punto de vista que Mireia o desde algún otro. ¿Nos podrías contar un poco también de tu trabajo? Sí, a mí cuando leí el programa y leí lo que iba a hacer Mireia, que iba a trabajar las creencias, lo transgeneracional, Mireia se ha formado sólidamente en todo el tema del trauma. Yo digo, bueno, ¿qué puedo aportar yo, no? Y yo pensaba cómo hacer un trabajo desde esta exploración ya más biográfica y más corporal de lo traumático, ¿no? Como hay algo sutil, yo con todo el trabajo que he ido haciendo alrededor del amor erótico, ¿no? He ido llegando cada vez como a dinámicas como más sencillas en las que poder realmente darse cuenta o entrar en contacto con lo más, con esos bloqueos más sutiles en el contacto, con esas heridas que hay como en la capa de la piel que empiezan a activarse en el momento en el que hay contacto, en el que hay intimidad, en el que hay la posibilidad de un encuentro con la otra fragilidad. Y yo siempre, para mí, el primer trabajo con cualquiera de los amores es presencia. ¿Y qué es el obstáculo mayor de la presencia? Es siempre el miedo, ¿vale? Y entonces, primero hay que trabajar esa presencia, lo mismo que dice Mireia, esa relajación, ese poder estar, porque si no estoy, lo que está pasando no me está pasando a mí, que es lo que vemos cuando escuchamos muchos relatos de pacientes en torno a su sexualidad, que dejan de estar, que la disociación, la congelación queda como totalmente normalizada, como una manera como una sexualidad que se sobrevive más que se vive, ¿no? Y para empezar a vivirla, pues muchas veces faltan, pues poder sanar las heridas, poder coger recursos nuevos que antes no se tenían, como poder hackear las creencias limitantes o como poder entrar en cosas que supongo que también trabajará David Ferrus, de capacitación erótica. Para mí es un idioma y hay muchas veces de que te han enseñado 6 palabras y tienes 4 sustos. Entonces, si no arreglamos los sustos, si no te ampliamos el idioma, tu sexualidad siempre va a estar muy por debajo de todo lo que puede ser como camino, porque a mí lo que me parece más interesante es la sexualidad como un camino, como un camino que tiene muchos niveles y tiene unos niveles duales y unos niveles no duales. Por eso hay el tantra y por eso hay todo sistemas que te permiten como tener experiencias espirituales de disolución, de unidad, a partir de trabajar con la energía sexual, que es poderosísima. Por eso Freud montó toda su explicación a partir de esa energía, porque veía que era poderosísima, ¿no? Entonces, bueno, me he ido un poco por las ramas, me parece. No, pero ya encaja muy bien con el asunto, porque un poco la idea también de la formación es generar una serie de competencias existenciales desde
el ámbito de la sexualidad. Claudio Naranjo hablaba de la necesidad de aprender competencias existenciales en las personas, ¿no? Que las necesitamos para la vida, para aprender ese cómo vivir, que tan grato era a filósofos como Montaigne o el propio Epicuro y tantos otros. Entonces, el cómo vivir también la sexualidad se convierte en algo muy importante desde ese habitar el cuerpo y habitar el animal interior tan fundamental para estar en contacto con la vida. Entonces, para mí hay unas competencias existenciales muy básicas, que de alguna manera tú te referías a ello. Una de ellas es el lograr un contacto profundo con la intimidad. Otra de ellas podría ser, por ejemplo, el tener también un contacto profundo con la entrega, porque son asuntos en los que todos nos hemos tropezado, ¿no? Y otro asunto sería tener una relación de, voy a decir, de amnistía con los defectos del cuerpo, pero más allá todavía. No ver al cuerpo con una mirada, con unas gafas defectuosas, sino ver al cuerpo como algo así como dice una querida amiga mía, ver lo sagrado en el cuerpo o ver el cuerpo como sagrado. Es decir, poder entender que no hay una separación entre el cuerpo y la mente y que no podemos hablar de defectos, sino de particularidades, ¿no? Entonces, como desde ahí salir de una visión capitalista, mercantilista y neoliberal de la sexualidad. Me estoy yendo muy lejos también, pero eso estaría dentro de las perspectivas o de las aspiraciones de esta formación. Lo que pasa es que en un año no sé si da tiempo para todo, pero algo importante también ha sido para mí y para nosotros en el Instituto Humanista tener un espacio donde se juntaran vuestros trabajos y vuestras visiones. Mireia, Luis, Daniel Odier, Ástico, Andrés Waxman, María Vigeriego, David Ferrús, etc. Porque me parece que era muy importante en el sentido en que muchas veces se completan unas con otras, aunque la gente no tenga oportunidad quizás de tocarlas todas. Pero bueno, estoy yéndome yo también un poco por las ramas y quiero volver a un asunto que me parece también fundamental. Quiero irme un poco a un asunto social, y es que estos días, antes os comentaba que ha habido un estudio que dice que las relaciones sexuales han caído más que nunca. O sea, hoy se hace el amor menos que en las últimas décadas. Parece ser que nunca antes se había hecho el amor tampoco. Entonces, los investigadores relacionan esta caída en las relaciones sexuales con la depresión, con la ansiedad, con el estrés, es decir, con las pandemias de salud mental, de mala salud mental de nuestro tiempo, también con el ver el futuro cada vez más negro, etcétera, la dificultad para emanciparse, incluso con el feminismo, aunque yo esa lectura de los investigadores de este estudio yo lo relacionaría más con el susto que tienen muchos hombres ante el cabreo ancestral de las mujeres con el patriarcado. Pero bueno, simplemente quería preguntaros, bueno, ¿cómo entendéis vosotros estos resultados, ¿no? Esta caída más que nunca de las relaciones sexuales? ¿Qué está pasando? Mireia. A ver, yo creo que relaciones sexuales y miedo se llevan fatal, ¿ya? Y yo creo que hemos pasado mucho miedo. Y también para el futuro también tenemos mucho miedo, con lo cual eso no ayuda a nada. Y por otro lado, el futuro se ve más así, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿no? Virtual. No vemos un futuro en el que haya más conexión, más contacto físico, ¿no? En el que las personas se encuentren, ¿no? Con lo cual, no sé, a mí me parece bastante normal y que venimos eso, de donde venimos, que venimos de una pandemia, que la salud también ha estado tocada, ¿sí? Y para mí, por otro lado, también, repito lo de antes, si no tenemos cuerpos distendidos, no vamos a conectar con lo que nos pasa. Y ser súper sedentarios es una manera de no conectar con nuestros cuerpos. Y cuando nos movemos lo hacemos para lucir el cuerpo, no para sentirlo. O para ponerlo bonito para que se nos vea, no para sentirlo, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que es normal y que estamos en un momento de cambio y crisis. Y que igual antes la subsistencia estaba más, no sé,
como más asegurada y que ahora está todo de tanto cambio que no sabemos ni por dónde estamos, ¿no? Yo lo achacaría más a eso. Y que sí, y lo del feminismo yo lo tomaría como las relaciones entre hombre y mujer están cambiando. Y yo eso lo considero una cosa muy buena, ¿sí? Porque hasta ahora las mujeres de alguna manera hemos estado supeditadas a los hombres y especialmente yo creo que en el tema sexual no hemos tenido una sexualidad nuestra, hemos tenido una sexualidad patriarcal, ¿no? Y que ahora las mujeres estemos encontrando, yo creo, buscando cuál es nuestra sexualidad, descubriendo que tenemos mucha capacidad para el placer, yo creo que eso es algo bueno, pero eso cambia las relaciones entre hombre y mujer y nos vamos a tener que ajustar. ¿Ya? Totalmente. Luis. Sí, yo estoy con la... A mí me parece que es una crisis de satisfacción en general, que hay 1150 cosas con las que distraerse, ¿no? Es una sociedad de la distracción, donde lo que prima es el no estar y la sexualidad, desde donde parten nuestros cuerpos y nuestras psiques, muchas veces implica un esfuerzo y lo que queremos es el mínimo, porque es mucho más fácil masturbarse que tener un vínculo erótico con alguien, porque eso es frustrante, lleva tiempo, tienes que dialogar. Y en esta sociedad del yo es mi tiempo, mi polvo, mi rato, es como se pierde algo de la magia de, oye, nos vamos a juntar una tarde tú y yo y a ver a dónde vamos. Como la sexualidad entendida desde ese estrés es una sexualidad de descarga, no de viaje, no de, oye, nos juntamos un ratito y vamos a abrir a ver qué pasa. Esa es una sexualidad que necesita de dos personajes maduros, no forma parte de las herramientas de descarga. Si tiene que competir contra el Netflix y una Coca-Cola y una pizza, pues empieza a costar, ¿vale? También me parece muy importante lo que decías del cuerpo, ¿no? Como me parece que todos, Mireia tiene una formación de sexualidad, Ástico tiene una formación maravillosa de Tantra, Daniel Odier también, o sea, que hay muchas vías. Lo que me parece interesante de esta también es como que acceder a la experiencia, ayudar a volver a acceder a la experiencia sexual desde el cuerpo, no desde los ojos, ¿no? Desde la época de la pantallita, el Instagram y tal, es como la sexualidad se hace por los ojos. Y en estos espacios lo que siempre funciona es volver a conectarse con el cuerpo. Yo me acuerdo una experiencia de este tipo, dos mujeres que yo nunca habría tenido ningún tipo de eroticidad, me vinieron con un poco de aceite, empezaron a tocarme, vi a Dios, los ángeles y todo, y ahí me di cuenta de que lo principal era lo energético en lo erótico, de que cuando tú sueltas un poco el jueguito de la mente y el jueguito de los ojos y te conectas con el jueguito de la piel, con la vía de la piel, empieza un camino energético donde los ojos te informan muy poco. Por eso a mí me gustan mucho los juegos ojos cerrados y ver cómo la gente acaba con personas que en su vida hubieran escogido desde los ojos, desde todo el juego clasificador de lo visual, y cómo tú tocas una piel y bueno, y la gente se enganchan las pieles, se engancha la energía, y ahí yo pienso que entramos en otra frecuencia, entra otro discurso, otros tempos, otros ritmos, ¿no? Yo también pienso que una buena manera de entrar en la sexualidad muchas veces necesita de tiempo, y es prácticamente lo que no tiene nadie aquí, ¿vale? Es como somos grandes pobres de tiempo, y la sexualidad, la más profunda, necesita de que tengas un tiempo para escucharte, para escuchar al otro, para jugar juntos. Y bueno, y entonces yo pienso que aquí también tenemos una pandemia de falta de tiempo y de distracciones, y siempre hay algo mejor. Es mucho mejor estar en la cama mirando tu móvil que haciendo el amor con tu mujer. Muchas veces, porque es más fácil, porque te distraes, te da un ratito de impulsitos y parece como que te ha pasado algo y te vas a dormir.
Entonces, no sé, yo pienso que está difícil y que estos espacios, grupos de seguridad, tiempo, residenciales, pararse, abren el espacio a que empecemos como a recuperar eso. Y yo veo que la gente que lo recupera no lo suelta, no lo suelta, o sea, no lo suelta. Esto es mi experiencia, es que realmente cuando conectas ya no quieres vivir sin eso. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices. De alguna manera, quien lo prueba, o sea, quien lo trabaja desde ahí, desde lo experiencial, desde lo fenomenológico, de alguna manera es como que se instala en un lugar de exploración y de reconexión muy importante, ¿no? Hay una persona, se llama Surfing Maya, según lo que pone aquí, supongo que es un seudónimo, pero bueno, seas quien seas, pues hola. Y dices que le gustaría saber si hay algún hilo conductor a lo largo del curso, si los talleres están ordenados con algún fin. Y yo quería decir, también respecto a lo que decías tú, Luis, que sí, hay un orden o un fin en esta formación, que es no solo juntar a personas muy carismáticas y con mucha profundidad en su trabajo sobre sexualidad y conciencia, sino también, de alguna manera, explorar ambas vías o ambos caminos, lo dionisiaco y lo apolíneo. Es decir, lo placentero, lo erótico vivido más desde el niño interior o el animal interior, de juego, de espontaneidad, de contacto con lo más genuino y auténtico de la corporalidad y de los sentidos. Y por otro lado, también entrar en un trabajo terapéutico que nos permita crecer como personas, porque nos permita superar anclajes, ataduras, traumas, situaciones que hemos estado arrastrando durante toda la vida, ¿no? Entonces, hay un trabajo más húmedo y un trabajo más seco, como se suelen llamar en la meditación a estas vías, la vía húmeda, la vía seca. Y ambas son igualmente válidas e igualmente profundas. Entonces, tocar la piel y tocar el placer y también tocar la herida y también descubrir que hay un placer que es de otro tipo, de otra cualidad en la sanación de la herida, en el cuidado de la herida y en el cuidado de la fragilidad. Y todo eso, de alguna manera, en el orden de los talleres y en los profesionales que van a venir a dar los talleres, todo eso está ahí presente, ¿no? Representado. También quiero decir que tanto tú, Mireia, como tú, Luis, habéis sido profesores este año del Máster en Desarrollo Psicoespiritual, y los alumnos nos han contado que, vamos, que los habéis puesto del revés. O sea, que es un grupo de 30 y tantos alumnos que han salido de allá pues caminando con las manos prácticamente, porque lo que nos han contado es que han sido muy fuertes los trabajos, muy potentes y que realmente de alguna manera también han generado un espíritu de grupo, de comunidad muy profundo, ¿no? Entonces, también desde ahí yo tengo la sensación de que lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, vale la pena, ¿no? Por esa reconexión con un trabajo experiencial, porque si hay cambios, son desde la experiencia, no desde la teoría. Digo todo esto, que he dicho un montón de cosas, y vuelvo a haceros alguna pregunta. Quería seguir preguntando sobre el trabajo de cada uno, porque tú antes, Mireia, por ejemplo, nos estabas hablando de trauma, pero también me gustaría que nos cuentes el por qué ese trabajo tuyo sostenido en el tiempo sobre sexualidad y cómo es tu trabajo con sexualidad. Normalmente haces grupos de sexualidad para mujeres. Esto aquí va a cambiar, ¿no? Sí, Pero, bueno, ¿nos puedes contar algo más de tu trabajo? yo empecé trabajando con hombres y mujeres, ¿vale? Y después de escribir Nacidas, no iba a hacer trabajo solo con mujeres, pero un amigo me dijo que no había talleres prácticos y que por qué no hacía uno, ¿no? Y hice uno pensando que igual no se iba a llenar y aparecieron 30 mujeres. Entonces dije, pues debe haber necesidad, ¿no? Sí. Entonces, aquí voy a trabajar con hombres, con mujeres y también un poquito como con la relación, ¿no? Sí. Yo trabajo mucho
como en dos planos. Uno es el plano mental, hay que cambiar las creencias, hay que mover el cuerpo, hay que darle salida a la parte instintiva que aunque no estemos conectados, en la medida que nos movemos, sale, ¿ya? Y por tanto, en lo que yo hago hay mucho trabajo corporal. ¿Sí? Porque es a través del trabajo corporal que podemos conectar realmente con esta parte, yo vuelvo a insistir, de placer, de risa, de juego. Y sí, en medio nos van a salir los traumas, ¿sí? Pero el objetivo es más cómo nos podemos conectar con esta parte y cómo podemos vivirla para saber a dónde vamos. ¿Ya? Lo del trauma es igual lo que no nos deja llegar, pero lo que yo de alguna manera cuando trabajo sí consigo es que la gente se conecte yo diría que con la vida que hay en el cuerpo, a través de distintos tipos de trabajo corporal. ¿Sí? Y de ahí sale, yo creo, más el impulso de ir hacia buscar el placer, hacia buscar la vitalidad, la conexión. ¿Sí? Para mí es como, en la medida que yo tengo un cuerpo distendido, yo puedo sentir las sensaciones y desde ahí puedo saber qué es lo que deseo, qué es lo que me gusta. ¿Cuál es el problema? Que a veces lo que deseo y lo que me gusta no corresponde con lo que toca en esta cultura, ¿no? Entonces, mi sexualidad igual es diferente de la monogamia heterosexual que dice la cultura patriarcal que tenemos que vivir. Entonces, hay como que responsabilizarse de eso que me sale también, ¿no? Para poder vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Y la cosa importante es eso, que hay eso, muchas sexualidades diferentes también, ¿no? Y que nos encajonamos en una muy concreta, ¿sí? O nos encajonan en una muy concreta y no vemos todas las posibilidades que hay, como decía antes Luis también. Para mí, la sexualidad es tan potente que, como dice Maturana, es lo único que separado de Dios nos puede separar de Él. ¿Sí? De lo potente real que es, ¿no? ¿Sí? Entonces la cultura judeocristiana lo separa de Dios. Entonces, claro, lo tiene que demonizar para que no se escape, ¿no? ¿Ya? En cambio, eso, una manera de llegar a lo divino o a través de la energía sexual es uno de los caminos posibles para llegar a lo divino también, ¿no? Sí, el tantra no es nada más que eso, ¿no? Sí. Bueno, esa es la manera como yo trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que creo que vuestros trabajos, Mireia y Luis, son de lo más disruptivo que hay en este momento, o sea, son de los trabajos más profundos que hay sobre sexualidad. Esa también era una razón para crear esta formación. Digamos que la formación comienza con unas conversaciones con vosotros dos. Así que, bueno, evidentemente, previamente una conversación entre Giancarlo, Carol y yo, del Instituto Humanista, ¿no? Pero luego rápidamente como que eso se tradujo en una conversación muy rica con vosotros. Luis, me gustaría que nos contaras un poco más sobre todo ese proceso AMAR, que es el proceso con el que trabajas, con ese título, AMAR, que es un proceso del que mucha gente habla muy bien, que dicen cosas maravillosas. Entonces también hemos tenido la ocasión de digamos, probar un poquito del proceso en el máster en desarrollo psicoespiritual. Bueno, yo concretamente conocí algo de tu trabajo en el año 2015 en Colombia y me impresionó. Así que, ¿nos puedes contar algo más? A ver, para explicarlo de AMAR es un poco largo. Lo que me parece interesante es esta cosa de cómo trabajar lo erótico. Básicamente, a raíz de trabajar en el SAT, pues estuve varios años explorando cómo desarrollar lo erótico, ¿no? Y desde un modelo, a mí me parece interesante los modelos que podemos crear desde nuestra psicoterapia occidental, humanista, ¿vale? Hay los modelos tántricos. Y a mí lo que me gustaba de Claudio era una cosa que era muy crudo. Había algo como
como de quitarle los disfraces, ¿no? Muchas veces, pues, en el Tantra, pues, nos disfrazamos para llegar hacia arriba, y había algo a mí que me gustaba que era más de desnudarse en la propuesta también claudiana en general de su proceso de transformación, ¿no? Y poniendo eso en lo erótico, ¿no? Desarrollando el amor erótico progresivo. A mí me parece muy importante, y con esto estoy 100% de acuerdo con Mireia, de allí no se trata, yo soy un tipo ultramental, y lo que me parece, a mí lo que me ha girado la tortilla ha sido trabajar desde el cuerpo. Allí he descubierto otra realidad. Entonces, trabajar desde allí, y a mí lo que me interesa, yo miro el mundo como exdirector de teatro a partir de escenas. Para mí es la escena, es como estamos en un viaje y todos estamos en escenas totalmente singulares, porque la sexualidad es muy singular. Yo estoy todo el día acompañando singularidades, me cuesta muchísimo poder articular a veces como grupos, ¿no? Hasta casi los hombres, las mujeres, claro, yo veo a Joan, a Marta, a Miquel, me cuesta muchas veces extrapolar, ¿no? Entonces, me parece como importante dar también espacio a cada singularidad para que haga los movimientos que no han podido ser hechos, que pueda explorar esos movimientos que quedaron obstaculizados. Es todo un trabajo alrededor del obstáculo y el recurso, nada más. Detectar los obstáculos y adquirir los recursos para atravesarlos. Y es constantemente mano izquierda, mano derecha, trabajando. Y en esto la teoría de trauma, que cuando yo empecé con todo esto no estaba aún en nuestro prisma psicoterapéutico, lo explica perfectamente de el trabajo con los diferentes sistemas nerviosos y cómo poder crear esa escena en la que uno hace lo que necesita hacer, lo que desea hacer, lo que puede probar eso que le ha sido vedado, que les fue interrumpido en algún momento en términos gestálticos. Entonces, yo desde Amar pues trabajo todos los tipos de amores y dedico especialmente un tiempo a los amores eróticos. Y bueno, ahora en el último SAT que fui siempre había trabajado amores eróticos, y en el último SAT trabajé 2 amores compasivos, y también fue muy potente haciendo, no sé, estoy cada vez con cosas más sencillas, intentando como dar muchísima profundidad a pequeños movimientos para que realmente esto sirva de algo, para que no sea simplemente otro taller de, bueno, pues no sé qué hacer los fines de semana, me apunto. No sé, siempre intento que la cosa sea lo más profunda y lo más potente para ver si realmente conseguimos la transformación, ¿no? Por eso a veces me paso un poco, pero bueno, en el máster me gustó porque vine con varios terapeutas para poder hacer cosas aún más potentes y poder como cuidar mucho el grupo, porque al final es que si el animal está seguro, entonces el inconsciente baja. Si el animal no está seguro, te va a dar cosas superficiales. Si el animal se siente cuidado, vamos a ir a hacer lo que se necesita hacer. Si no, va a estar guardando, no te va a dar las piezas del puzzle, no va a hacer los movimientos y va a quedar en, bueno, un intento más fracasado, ¿no? Entonces estoy como muy ahora con esa cosa de muchísima seguridad, muchísima profundidad, muchísima lentitud, como que los movimientos realmente se dibujen en el cuerpo, ¿no? Y que se anclen de verdad las nuevas posibilidades. Estoy un poco, esa es mi peli ahora. Está muy bien, ¿no? Y vamos, coincidimos plenamente. Y tú has dicho una palabra, transformación, que era una palabra muy grata para nuestro maestro Claudio Naranjo. Y un poco esta es la idea también, es la idea de que sirva para la transformación. En mayor o menor medida y sin pretender ponernos grandilocuentes de ninguna manera, pero sí es cierto que la idea o la intención de una formación como esta, como también lo es la del máster,
es ofrecer algo que realmente valga la pena para el propio proceso personal. Y si no, nos dedicamos a otra cosa. Exactamente. Y de ahí que hacerlo con vosotros, ¿no? Porque para mí es la seguridad de que la gente va a ir profundo. Entonces, bueno, yo creo que estamos ya en los minutos finales. Habíamos dicho que íbamos a estar 1 hora juntos. Entonces, ¿ha habido alguna intervención más? Yo, por ejemplo, quiero leer la de Diana, de Colombia. Hola, Diana. Qué bien verte aquí. Dice Diana, los japoneses han creado algunos lugares para hombres para tener sexo virtual y así no tener que molestar a las mujeres con eso, entre comillas, lo pone. Y también, entre comillas, no tener que verse con la ansiedad de un buen performance. Y empezando a desarrollar estudios para tener úteros fuera de la mujer para que, y comillas de nuevo, las mujeres no tengan que dejar de trabajar ni dañar sus cuerpos. Bueno, es una manera también muy utilitarista, ¿no? Lo que describes es una manera utilitarista de ver la sexualidad, de ver la reproducción, de ver la condición humana. Es una pena. Supongo que todo esto será una realidad algún día, ¿no, Mireia? Tal como vamos. Tal como vamos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo instintivo y lo animal no tiene muy buena prensa. No, la verdad es que no. Digamos que no es tan rentable. No, no es tan rentable y por otro lado es lo que nos ha traído aquí en millones y millones de años, porque la mente hace muy poquito que ha llegado aquí al universo, ¿no? Claro. Y como decía Claudio, se ha creído que era la que podía organizar la vida entera, ¿no? Y así nos ha ido, que ha matado a lo natural, ¿no? La naturaleza más instintiva es una sabiduría que viene de millones y millones de años atrás, ¿ya? Nuestros cuerpos está ahí, ¿no? ¿Ya? Sí. Yo creo que un principio rector también de esta formación es, sin duda, el principio de la autorregulación organísmica, tan grato a la Gestalt. Es algo importante también. Autorregulación organísmica significa, todos supongo que es algo que conocéis perfectamente, significa que el cuerpo, el organismo, sabe todo aquello que necesita para estar bien si no es interferido neuróticamente. Es decir, si los obstáculos neuróticos no empantanan y pudren las aguas del ser, entonces el ser puede fluir libremente hacia su destino de realización, digamos. Lo malo es que estamos completamente interferidos por lo neurótico y esto también nos afecta no solo a la mente, sino al cuerpo también, ¿no? Y esto es un trabajo también en esta formación. No sé si hay alguna pregunta más. Si alguien quiere, puede ser el momento también para que abra el micro y nos diga algo ya no por escrito, sino de viva voz, tanto si son preguntas como comentarios o que os ha suscitado la conversación. Así que si alguien quiere intervenir, que se quite de encima la timidez. La timidez es un imperativo de la sociedad patriarcal, así que fuera timidez. No sé si esto ha tenido mucho éxito como eslogan. Aquí alguien ha levantado la mano. Sí, yo repregunto, dice Esther. A ver, pero puedes abrir el micro si quieres, Esther, ¿eh? Hola. Ahí estás. Yo soy Lola. Lola. Vale, pues Lola y luego Esther. Perfecto, Lola. Pues tú dirás, Lola. Bueno, me ha parecido súper interesante todo. Yo las partes que más cuestan a veces es la desnudez en grupo, ¿no? Es como, ¿no? ¿Qué te toca y desde dónde te toca? Aunque son trabajos de sanación, evidentemente, pero esa parte, esa mente que... Nunca es obligatorio eso, por si alguien, perdón que te interrumpa, eso nunca se llega a ese punto sin que la persona esté preparada o sin que quiera la persona, faltaría más. Ya, bueno, y a mí me ha parecido interesante, no sé si es una formación solo para profesionales o es una formación para todo el mundo que tenga interés en para aprender. Buscadores. Que se quieran sanar, ¿no? Sobre todo, ya he visto que no es por hobby esto, como decía Luis, así por apuntarme, ¿no? Sino que sería para mirar cosas bastante a fondo y con un equipo que ya veo que está muy bien cualificado. Y mi pregunta más que nada era, yo entiendo que se haría en Granollers, ¿no? En el Instituto Humanista o en Barcelona. Pues mira, eso te lo puede responder Giancarlo.
que ahí está. Sí, Lola. No, la formación la hacemos en Barcelona, en el Instituto Humanista de Barcelona, que estamos preparando un espacio en Barcelona precisamente para esta formación de sexualidad y el máster en desarrollo psicoespiritual también. Vale. Bueno, pues Muy nada, ya recibiré información, a ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Mireia o para Lluís. No tenemos muchos minutos porque tampoco queríamos pasarnos mucho más del tiempo que hemos propuesto, ¿no? Para no quitaros mucho tiempo. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, Esther, perdona, claro. Sí, simplemente, bueno, estoy en un autobús, entonces prefiero no hablar mucho. Mi pregunta, no sé si la habéis visto, está aquí en el chat. Y era como, si no tienes ningún trauma, no sientes que tengas ningún trauma, si puedes partir de este punto. Vale. Es posible no tener ningún trauma, por ejemplo, ningún trauma sexual. Me imagino que traumas tenemos todos de algún tipo, ¿no? Sí. Pero, Mireia, Lluís. Yo he dicho antes que la manera, o como yo trabajo, es llevando al placer, a la conexión con lo instintivo, desde, vamos a decir, lo agradable ¿no? Entonces, si los traumas salen, salen, pero si no salen, se llega igual. ¿Ya? Para mí el principio es cómo conecto yo con, sí, eso, con el placer, con la alegría, con la risa, con el juego. Eso es. Y para eso también necesitamos la fuerza, y para mí que tiene que ver más con la agresividad. ¿Sí? Entonces, si en el camino nos salen los traumas, pues los trabajaremos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Te respondo? Sí, ¿no? Sí, Vale. sí, está bien. Sí. Y luego también preguntar por las plazas y si son plazas limitadas, ¿habéis pensado cómo es el grupo y eso? Pues mira, eso de nuevo te lo puede responder Giancarlo. Yo creo que es algo que, bueno, mejor responde tú, ¿no? Sí, van a haber, evidentemente, sí, plazas limitadas. No serán grupos pequeños, haremos grupos, queremos hacer grupos un poquito más grandes que no una formación de Gestalt, por ejemplo, pero sí, van a haber plazas limitadas. Sí. Aún tenemos que decidir en cuántas, pero van a estar limitadas, sí. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Y si no, pues yo iré despidiendo este encuentro. ¿Alguien más quiere decir algo? A la de una, a la de dos y a la de tres. Pues no. Estoy Sí, levantando mira. mi mano. Mira, no lo había visto. Fíjate, Carlos. Pues Gracias, perfecto, Lola. tú dirás. Esta es una pregunta de logística. ¿Este es una formación presencial o se va a dar online? Claro, te responde Giancarlo también. Okay. Sí, no, Carlos, hola. Es una formación presencial. Al final el trabajo es experiencial y como hay la profundidad está a través de la experiencia y la tenemos solamente en formato presencial en Barcelona. Sí. Claro, bueno, esa era me imaginé. Yo estoy muchos kilómetros de Barcelona. ¿Dónde estás, Carlos? Bueno, actualmente estoy viviendo en San Francisco. En San Francisco, imagínate. Bueno. Pero bueno, sí, de todos modos me parece muy interesante la formación y me da mucha pena no poder estar más cerca para bueno, involucrarme en este proceso. Bueno, ojalá en el futuro. Creo que también a nivel de América Latina habíamos hablado de becas y de, digamos, profundizar en el proceso de crear, ¿cómo era esto, Giancarlo? Hacer un centro formativo, ¿no? Que eso permite que se den facilidades a las personas que vienen de América Latina para... Sí, para visados y todo esto. Para visados y todo esto. Pero bueno, eso en todo caso seguramente será ya para el año que viene. Para la próxima. Nada,
Mireia y Lluís, simplemente agradeceros este ratito que hemos pasado. Efectivamente ha sido una presentación de la formación y yo creo que habéis dicho cosas que de hecho se ha presentado sola, pero también, sobre todo, queríamos eso, que no fuera la presentación lo más destacado, sino poder tener un rato de encuentro, de escucharos, de saber quiénes sois, cómo trabajáis y qué pensáis sobre todos estos temas que hemos planteado. Entonces, desde ahí, pues infinitas gracias por el tiempo, por la entrega y no sé si queréis decir algo para despedirnos. A Mireia, tú vas a decir muchas cosas, pero recuerdo, si alguien está en Barcelona o quiere verlo online, el día 7 de junio, miércoles que viene, estará Mireia presentando a Steve Taylor, autor de La Caída, en la Casa del Libro de Barcelona, Rambla Cataluña, a las 7. Luis. Gracias. Y a ver, realmente con ganas de ver esta primera expedición, a ver qué gente viene, porque me parece muy rico y muy potente. Entonces, con ganas, con ganas. La verdad es que nos hace mucha ilusión. Yo me voy despidiendo, pero creo, Giancarlo, que querías dar algún recordatorio de contacto para terminar. Sí, nada, quien quiera recibir el dossier con toda la información, que nos envíe un mail a info@institutohumanista.com y allí le enviamos toda la información sobre la formación. Estupendo, pues gracias Giancarlo, gracias al Instituto Humanista y de nuevo Mireia y Luis, muchísimas gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado este ratito. Gracias y saludos a Chile, a Colombia, a Brasil, a San Francisco y varios sitios más que veo por ahí.